y vamos a charlar de software libre, de licencias libres, vamos a hablar, nos vamos a paranoiquear un poco con el tema de qué pasa con los datos, estos que andamos dejando por las plataformas. Vamos a hablar bastante más de leyes, de política y de derechos que de tecnología en términos de herramientas de tecnología libre, aunque también tenemos un apartado, no vamos a bajar el precio hoy, reservado para charlar un poco sobre algunas herramientas libres que podemos usar para hacer las cosas que hacemos en general todavía con herramientas de software privativo, que ahora vamos a ver lo que son las más difundidas. Entonces, en general son las que usamos, entonces tenemos también un apartadito del encuentro de hoy reservado para hacer algunas recomendaciones de herramientas de software libre que vamos a ir viendo que, bueno, que son más seguras, que respetan un poco más o bastante más la privacidad de los datos. Así que más o menos por ahí va a venir el asunto. ¿Parece bien? Tema cámaras y eso es como ustedes quieran, como se sientan más cómodos, cómodes. Si tienen ganas, está bueno. Si quienes pueden y quieren tener la cámara prendida, está bueno porque nos ayuda un poco a tener idea del clima, si están reembolando, si más o menos bien interesante. Mucha responsabilidad igual, si son uno o dos que tienen la cámara prendida, porque de su cara depende todo. Pero quienes no pueden o no quieren o no se sienten cómodos con eso, ningún problema. Pueden intervenir por el chat. Ahí hay algunos están saludando. Lo mismo para hacer preguntas, para detenerme cuando me entusiasmo y hablo muy rápido, o para reencauzarme cuando ven que me empiezo a ir por las ramas porque me entusiasmo. Es un tema que me entusiasma, el que vamos a charlar hoy. Así que bueno, les voy a empezar compartiendo la pantalla que tengo, que le decía a Karen, mi presentación que me autorregula para no irme demasiado por las ramas. Entonces siempre vuelvo acá para no pasarme mucho de tema por el entusiasmo. Bueno, les cuento un poquito, muy brevemente de mí. Soy socióloga, estudié sociología en la UBA hace un montón, prefiero no decir hace cuánto. Me especialicé en educación y nuevas tecnologías en Flaxo Argentina. Soy socia de una cooperativa que se llama Proyecto WOW, es una cooperativa de desarrollo de software y de desarrollo de proyectos de educación digital. Yo coordino el área de educación digital y soy secretaria del Consejo de Administración. El tema de lo cooperativo es algo de lo que también vamos a hablar, porque algunos o varios de los valores del cooperativismo se relacionan o combinan bastante con los del software libre, así que también es un tema que vamos a abordar. Soy docente en la UNAUR, en Nuevos Entornos, desde el 2018, cuando todavía éramos presenciales. Quién sabe si eso volverá o no, como sea. Hace muchos años que me dedico a la educación a distancia, así que este es mi momento. Este es mi momento de brillar, digamos. Vamos todavía acá. Hace mucho tiempo me dedico a la educación a distancia. Puntualmente trabajo con una plataforma que se llama Moodle. O sea, no soy programadora, no me dedico a la programación sobre la herramienta. Lo que hago es, desde que la herramienta Moodle está instalada, digamos, todo lo que tiene que ver con configuración, producción de materiales, procesamiento didáctico, capacitación de equipos, o sea, toda esa parte que está en el medio entre el contenido y el soporte tecnológico, digamos, que en este caso es Moodle, que es una plataforma de software libre, justamente, de la que también vamos a charlar un poquito cuando hablemos de cómo trabajan las comunidades de software libre. Moodle es la plataforma sobre la que está hecha nuestro campus virtual. El campus de la universidad está montado sobre un Moodle enorme, un montón de usuarios, un montón de cursos, un montón de materiales, y sirve para gestionar, bueno, inicialmente acompañar el desarrollo de las clases presenciales, y hoy prácticamente la universidad está montada sobre nuestro Super Moodle para, bueno, sostener todos estos espacios de formación virtual a los que nos empujó sí o sí la pandemia. Y también hace muchos años soy activista por el software y la cultura libre en una organización que se llama Solar, Software Libre Argentina.
que es una organización que tiene la particularidad de ser una organización que difunde todo aquello que tiene que ver con los valores más éticos, filosóficos, ideológicos, políticos, podríamos decir, del software libre, y no tanto una herramienta en particular o un tipo de tecnología en particular, como sí hacen muchas comunidades del software libre, sobre las que se monta también el movimiento del software libre, del que vamos a hablar bastante hoy. Pero bueno, la mayoría de las organizaciones vinculadas con el software libre trabajan sobre alguna herramienta en general, y sobre esa herramienta es que construyen sus saberes y sus prácticas, sus formas de organización. Solar no, Solar es una organización que desde el principio se pensó como una organización que trabaja en esa capa más tecnosocial, digamos, ¿no? de pensar por qué las tecnologías libres por sobre las tecnologías privativas desde una perspectiva más vinculada con lo social. Bien. Y acá entramos al nudo del asunto. ¿Qué es el software libre? ¿Saben qué es el software libre? Lo sabían antes de venir, lo googlearon antes de venir. Linux. Linux es software Es libre. lo único que conozco. Bien. Cualquier tipo de programa que permita al que tiene conocimientos de programación modificarlo, acomodarlo, customizarlo. Exacto, va por ese lado. Linux es un sistema operativo libre, efectivamente, es un software libre, y como decía recién la compañera, algunas de las características, digamos, que convierten a un software en software libre son las que tienen que ver con esto de que se pueda modificar, ¿sí? En principio, primero, muy brevemente, ¿qué es un software? Un software es una colección de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación entendible para humanos, no para máquinas, digamos. ¿Sí? Lenguaje de programación puede ser PHP, React, Node, no se me ocurre ningún otro, Python. Todos esos son lenguajes de programación. ¿Sí? Los programadores, las programadoras escriben software utilizando esos diversos lenguajes de programación. Luego esos lenguajes esas instrucciones, esa secuencia de instrucciones escrita en algún lenguaje de programación, es compilada, se dice, por la computadora, por la máquina, y se convierte en código binario, que es lo que entienden las computadoras, y así es que las computadoras hacen lo que les pedimos que hagan. Vamos a decirlo por ahora hasta ahí. Entonces, ese conjunto de instrucciones es el software. El software, en definitiva, es un texto. Al final del asunto es un texto escrito en texto plano, sin negrita, sin cursiva, en texto plano, que dice básicamente, si yo hago esto, si el usuario hace esto, la máquina tiene que hacer esto otro. Para simplificarlo, pero excesivamente, pero es algo más o menos así. Acá, entonces, sí. En el chat pusieron que es gratuito, de código libre, y que la característica fundamental es que cualquiera puede intervenir para modificarlo, libre de derechos de autor, sin ni licencias. Bien, muy bien, van muy orientadas. Efectivamente va por ahí. Un software libre es cualquier software, ya dijimos lo que es un software, y un software libre es cualquier software que cumple con, o respeta, estas 4 libertades que estamos viendo acá, que varias tienen que ver con esto que dijeron de la posibilidad de modificar, de copiar, de distribuir, ¿sí? La primera de todas, la libertad que le dicen la libertad cero, estas libertades del software libre, o el concepto del software libre, o mejor dicho, la licencia, después vamos a hablar de qué son las licencias, que de alguna manera inventaron al software libre, o sea, hicieron que el software libre exista, son más o menos de los años 70, vienen desarrolladas como más bien desde el mundo académico, posiblemente hayan escuchado hablar de Richard Stallman, que fue la persona que redactó la primera licencia pública general para el software libre, ¿sí? Y es de ahí que se extrae estas 4 libertades que son la condición para que un software sea considerado un software libre. Un software es considerado un software libre cuando en su licencia cumple con estas 4 libertades. Se puede usar para cualquier propósito. ¿Sí? La licencia del software no puede
poner ninguna restricción en relación con el uso que se va a hacer de ese software. Había un software más o menos conocido hace muchos años, que era para hacer páginas web, que era un software de Microsoft, creo que era FrontPage o alguno de esos, que entre las condiciones que te ponías en la licencia decía que ese software no se podía utilizar para hacer páginas web que hablasen mal de Microsoft, por ejemplo. ¿Sí? Un software de esas características no podría en ningún caso ser un software libre porque ya está violando la libertad cero, que es la de usarlo con cualquier propósito. Si la licencia de mi software, si yo quiero que sea un software libre, tiene que permitirme usarlo para cualquier cosa que yo quiera sin ningún tipo de restricción. La libertad 1, siempre me perturbó esa numeración que empieza con 0, pero bueno, es así. La libertad 1 es la libertad de copiar y distribuir. O sea, yo puedo tomar ese software, la licencia dice que yo puedo tomar ese software, copiarlo, y esas copias distribuirlas para ayudar a mi comunidad. De hecho, está redactado más o menos así en la licencia. Esa libertad 1 tiene una perspectiva que es ética, de alguna manera, que tiene que ver con la forma en la que el software libre, o el movimiento del software libre, que luego se conformó en torno a estas ideas, entiende el conocimiento. Entiende el conocimiento como un bien social, construido socialmente, y cuyo fruto, digamos, el fruto de esa construcción social de conocimiento debería poder ser aprovechado por todos, por toda la sociedad. Entonces, por eso, esta idea de que se pueda copiar y distribuir. Ahí alguien levantó la mano, me parece, ¿no? Cristian. Sí, hola, ¿cómo estás, Laura? Bien, bien, ¿vos? Dice, ser usado para cualquier propósito, incluso para, yo lo modifico y lo puedo cobrar. ¿Para eso también? ¿Cobrar, dijiste? Porque ahí se me hizo un ruido. Claro, Sí. ponele Red Hat, creo que hace algo así, ¿no? Hizo algo así por lo menos. Totalmente. Que modificó el kernel, no sé qué modificó, y ahora cobra por el servicio de mantenimiento y todo eso, ¿no? Está buenísimo lo que traes, Cristian, porque justamente una una especie de mito que hay en torno al software libre, como todo mito asociado a una realidad, ¿no? También, es que el software libre es todo software gratuito. Y no necesariamente, de hecho hay en la licencia, esta que decíamos, la licencia pública general, la GPL, que es la licencia por excelencia del software libre, dice algo así en la versión en inglés, cuando describe lo que es el software libre, dice como free as in freedom, como free de libertad, y no free como hace free a beer, como una cerveza gratuita, digamos. Porque en inglés la palabra free es free para libre y free para gratuito, incluso es más confuso que en castellano. Entonces hay una aclaración específica en la versión en inglés que dice que el software es libre en el sentido de libre de la libertad, pero no libre en el sentido de gratuito. Puede ser gratuito, y de hecho mucho del software libre que existe es gratuito. Cuando avancemos un poquito más vamos a ver por qué, pero tiene que ver con algo de esto que decía Cristian cuando daba el ejemplo de Red Hat, que es que en torno de una herramienta que cumple con estas 4 libertades, el modelo de negocios o de sostenibilidad, digamos, de esa herramienta es distinto que el de una herramienta cuyo código es cerrado, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más por qué. Entonces, la mayoría del software libre es libre como free de freedom y como free de una cerveza gratis, pero no necesariamente es así. Tiene que ser así, digamos. El software libre se puede cobrar siempre y cuando se cumplan estas 4 libertades. Si yo puedo usar un software, copiarlo, distribuirlo, modificarlo, copiar y distribuir las versiones modificadas, puedo generar un modelo de negocios en torno a la venta de ese software, pero lo que no puedo es cerrar el software, que nadie más pueda ver el código. Eso no puedo, eso la licencia me lo impide, ¿sí? Está como este último punto de copiar y distribuir las versiones modificadas. ¿Sí? Decíamos, se puede usar, se puede copiar y distribuir. Se tiene que poder modificar, y para eso yo tengo que poder tener acceso al código fuente, que eran esas instrucciones que decíamos que escribían los programadores y programadoras en algún lenguaje de programación. Esa colección de instrucciones se llama código fuente del programa,
ese código fuente del programa yo lo necesito disponible para poder eventualmente ejercer mi derecho, brindado por la licencia libre, de modificar ese software. Y por último aparece esta cláusula que se le dice como la cláusula viral, porque es la que de alguna manera reproduce, viraliza la libertad del software, que es el permiso de copiar y distribuir versiones modificadas. Entonces yo puedo usarlo, puedo copiarlo, distribuirlo así como viene, puedo modificarlo y también puedo copiar y distribuir esas versiones que yo mismo modifiqué. Y los demás tienen que hacerlo de la misma manera, ¿sí? Cada vez que yo trabajo sobre un software libre, la licencia libre se replica. Entonces, a ese software que yo modifiqué, como decía recién Cristian en el caso de Red Hat, a ese software que yo modifiqué, necesariamente lo tengo que liberar. No puedo decir, ahora el código fuente no lo mira más nadie. Eso la licencia me lo prohíbe. Entonces yo tengo que tratar de generar, lo que hizo Red Hat y lo que hacen muchas empresas, un modelo de negocios en torno de una herramienta cuyo código fuente no es secreto. ¿Sí? Muchos de los negocios, especialmente de los grandes negocios que conocemos, están basados en el secreto. Pienso en la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo. ¿No? Como que uno se dice, bueno, el que tenga la fórmula de la Coca-Cola, chao, adiós Coca-Cola, digamos. Como que el negocio se basa en que esa fórmula es secreta y solo Coca-Cola la tiene. Con el software privativo pasa algo parecido. Software privativo es cualquier software que no cumple con estas 4 libertades. Es decir, la mayoría del software que utilizamos. Por ejemplo, Windows, que es un sistema operativo que podría ser equivalente, como decían, a Linux, ¿sí? en el sentido del tipo de software que es un sistema operativo. El código fuente de Windows yo no lo puedo ver, y no lo voy a poder ver nunca, e incluso las personas que trabajan en Microsoft tienen que firmar tremendos convenios de confidencialidad sobre que no van a contar, digamos, de qué está hecho o cómo está hecho ese software. Porque el negocio, digamos, y producto de eso, el negocio del software privativo, el modelo de negocio del software privativo, está basado en ese secreto, digamos. Entonces, ¿qué tipo de modelo de negocio se genera? Un modelo de negocios que en realidad lo que a mí me dan no es un producto, sino un permiso para el uso de un producto sobre el que yo no tengo injerencia ni potestad. Digamos, yo no compro Windows. Yo compro una licencia de Windows o de Office que me permite usarlo durante un tiempo en determinadas condiciones. No puedo modificarlo, no puedo ver el código fuente, no puedo hacer ninguna de estas cosas. Entonces ahí lo que sucede también es que esa no disponibilidad del código fuente y ese modelo de negocios basado en el secreto propone una forma de hacer las cosas, más bien concentrada en quien tiene la fórmula, digamos, más bien concentrada en quien tiene el código fuente, y que luego se alquila, digamos, el uso de eso n cantidad de veces, ¿sí? Tantas veces como usuarios de Windows compren una licencia. El software libre propone otra cosa, en producto de esta disponibilidad del código fuente que decíamos recién, ¿sí? El código fuente disponible permite además, o habilita y propone la formación de comunidades en torno al software libre, perdón. Que es un poco en lo que vamos a entrar luego, ¿sí? Si el código fuente está disponible, y esto les juro que pasa, está científicamente comprobado, realmente sucede y sucede mucho, hay muchas comunidades de software libre que trabajan de manera voluntaria y en general gratuita, no siempre, pero muchas veces sí, la mayor parte de las veces cuando hablamos de comunidades, para mejorar algún software, algún software que les interesa. Hay comunidades de software libre prácticamente para todos los softwares libres que existen. Hay, por ejemplo, una comunidad de Moodle muy grande, que se agrupa en moodle.org. A ver si lo tengo acá. Miren, acá esto... este es moodle.org, ¿sí? Acá es donde se agrupa la comunidad de Moodle, de usuarios y usuarias
de Moodle. ¿Qué tipo de usuarios Ojo, y usuarias? Lau, ojo que no Sí. se llega a ver, habías A ver, compartido, creo que solo la presentación. a ver, Perdón. voy de nuevo, ¿eh? Sí, gracias por avisar, ¿eh? Porque yo estaba convencidísima de que se lo estaba mostrando. Bueno. Ahí no puedo compartir nada directamente. Ahora sí no dije nada. No me hagan caso. Ahora sí. Esto, por ejemplo, es Moodle, que es el software libre que decíamos que usamos para nuestra plataforma, para la plataforma de la universidad. ¿Sí? Acá yo fui a página principal, comunidades, fui a la comunidad de Moodle en español, entré a los foros de Moodle en español. ¿Sí? Voy a ir un pasito más atrás para mostrarles todo lo que hay de foros de Moodle en español. En inglés hay muchísimo más, o sea que imagínense esto por 10, tal vez, para inglés. ¿Sí? Hay toda esta documentación, que es la documentación de apoyo a Moodle en español, que alguna la provee Moodle, digamos, Moodle.com, la empresa Moodle, ahora vamos a hablar también de eso, y otra la provee la propia comunidad. Entonces acá los foros de Moodle en español están agrupados por temas de instalación y actualización, problemas generales, cosas de administradores, cosas de profesores. Sí, la comunidad Moodle es interesante por eso, porque no es una comunidad solo de desarrolladores, sino que también es una comunidad de profesores, de docentes, de estudiantes. Entonces es muy rico lo que uno puede sacar de acá. Yo, por ejemplo, estaba mirando nuevos módulos de apariencia y personalización. Y acá están agrupadas todas las consultas vinculadas con este tema, ¿no? Personalización, apariencia y nuevos módulos. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar a restringir acceso al siguiente curso a semana determinada. Es una persona y si tengo un cliente que está pidiendo que los alumnos no puedan acceder, tiene una duda concreta de cómo administrar algo en su Moodle, acá pone de qué versión es. Pero ven que no es una consulta de desarrollo, es más bien una consulta de configuración de la plataforma. Y acá, abajo, le empiezan a contestar cosas, otras personas que saben del tema, que tienen el mismo problema, o que simplemente les interesa colaborar en que otras personas puedan usar Moodle de mejor forma. ¿Sí? Y así pasa con muchos de los temas. Hay algunos temas que son más populares, otros que menos, pero lo que genera también esta cuestión del código fuente disponible y de la construcción de comunidad es que en esta construcción de comunidad haya un montón de conocimiento que circula, de conocimiento disponible que circula en torno a estas herramientas, lo que hace que además sean muy buenas herramientas, porque muchas personas las están mejorando a la vez. No solamente, como decía recién Cristian, Red Hat, ¿sí? Que es una empresa que hace negocios en torno del software libre. Moodle también, hay una empresa, Moodle.com, es el sitio web de la empresa. ¿Y qué vende Moodle.com? Si no me puede vender Moodle, porque Moodle, ¿para qué me lo va a vender si Moodle en este caso sí es gratuito? Es uno de free como una cerveza gratuita. ¿Qué me vende Moodle.com? Moodle.com lo que vende son servicios en torno de Moodle, lo que decía recién Cristian con Red Hat. Entonces, el modelo de negocios que propone es otro. En lugar, es un modelo de negocios bastante más distribuido y menos concentrado, porque en la medida en que yo aprenda a brindar servicios sobre una plataforma, puedo hacerlo, porque tengo disponible todos los insumos disponibles, los insumos que necesito. De hecho, yo trabajo de eso. Yo trabajo de dar, además de ser profe en UNAUR, en la cooperativa que les decía al principio, Proyecto WOW, nosotros trabajamos de dar servicios sobre Moodle. Nosotros no le vendemos a nadie Moodle, porque Moodle se instala, se baja y se instala. Lo que vendemos es el asesoramiento sobre cómo configurar la plataforma según lo que necesitas hacer. Producirte o procesarte pedagógicamente los materiales que vas a usar en el curso, capacitar a tu equipo de trabajo en esas herramientas. Entonces, todo eso empieza a generar
otra forma, o sea, como que se retroalimenta, digamos, esta perspectiva de el conocimiento libre que está como por detrás de las licencias libres del software, se retroalimenta también con una perspectiva de quienes colaboran en las comunidades de software libre generando softwares que son mejores porque hay más personas mirándolos y mayor diversidad de personas, lo dije mejor, mayor diversidad de personas mirando ese software, y además producen softwares que son más seguros, ¿sí? Que eso es un tema bastante importante para quienes ya estuvieron, ya deberían estar ya hace rato leyendo Cobo, por ejemplo, que habla mucho del tema de la cuestión de los datos, de la privacidad, de cómo funciona esta economía del conocimiento basada en la extracción y procesamiento de nuestros datos. Ahí el software libre tiene varias cosas para aportar y para decir. ¿Hasta acá cómo venimos? Bien. Bien. Dudas, preguntas, comentarios, con confianza. Si ustedes ven que yo me copo, y no paro. En el chat vienen diciendo bien se entiende. Buenísimo. Un Google, por ahí me perdí. Un Google también puede ser un software libre, digamos. Por ahí, no sé, me perdí. Está bien, es una buena pregunta porque nos dice muchas cosas, digamos. Google es una empresa, inicialmente. Lo primero que tenemos que saber es que Google es una empresa de la misma manera que Microsoft es una empresa. Eso es malo o bueno, ni una cosa ni la otra. Las empresas son empresas y son relevantes en el capitalismo, digamos. Google, además, es una flor de empresa, no es cualquier empresa. Es una flor de empresa por el tamaño que tiene, por el dinero que mueve y sobre todo por la cantidad de datos que mueve. Y hablar de Google nos viene muy bien justamente para entrar en este tema y empezar a hablar un poco de los datos y qué tiene que ver para aportar el movimiento del software libre esta cuestión vinculada con la economía de los datos. Seguro que ustedes, igual que yo y que cualquiera de las profes en nuevos entornos, tienen usuario de Google, tienen cuenta de Google, gran parte de su vida la pasamos, no es un juicio a nadie, yo me lo digo primero por mí, conectados con una cuenta de Google. En el celular que tiene Android, celular que sí o sí requiere de una cuenta de Google. Si no, no funciona, no se puede nada. Google tiene un montón de productos. Google tiene el buscador, que para nosotros casi es sinónimo de Internet. Como que para googlear es prácticamente navegar a Internet, sí. Una pregunta, ¿Apple dejó de funcionar Safari con Apple? La verdad que no sé que hay actualizaciones de... O sea, no, porque ellos eran únicamente Safari, no podías tener Google o ninguno de los otros buscadores. Claro, porque bueno, justamente... Con Huawei pasó lo mismo, creo, o algo así. Claro. Son otros ejemplos de que o sea, son un bajón, ¿no? Debo decir, tan buenísimo, no es un bajón que pase. Está buenísimo que nada funcione, no. Es un bajón que pase, pero que están buenísimos para hablar de la diferencia entre tecnologías abiertas y tecnologías cerradas. Si una tecnología cerrada, en la que yo no tengo, no yo digo, porque yo no soy programadora, yo no lo puedo hacer, pero nadie puede ver cómo están hechas las cosas, produce una gran dependencia tecnológica. Porque finalmente lo que sucede es que si yo tengo un software que no sé cómo está hecho, que nunca voy a saber cómo está hecho, porque el modelo de negocios de ese tipo de software, que es el software privativo, se basa en el secreto, si la empresa, ya sea Apple o Google, decide que determinado software ya no va a ser compatible con determinado dispositivo, no hay nada que yo pueda hacer. Solamente puedo aceptarlo y esperar a la próxima actualización y volverme a bajar las cosas y ver lo que pasa. No puedo elegir. ¿Sí? De alguna manera,
También las tecnologías cerradas o privativas van en este sentido, en el que Cobo dice esto de que elegimos no elegir. Son tecnologías que nos proponen que elijamos lo mínimo posible. Hay un montón de navegadores de Internet. Está Safari, está Mozilla Firefox, está Chrome, está Opera, hay varios, hay un montón, y seguro que hay más. Edge, Los celulares Edge, traen una... Edge, que era el que antes era el de Internet Microsoft. Explorer. Los celulares traen a veces como una especie de navegador que es de la compañía del celular. Hay un montón de opciones. Y sin embargo, las tecnologías más cerradas, como la de Apple, no te permiten tener otro navegador, no te permiten elegir. Te llevan por un camino en el que más tarde o más temprano terminas eligiendo no elegir. Porque es muy difícil elegir, es muy difícil tecnológicamente elegir, te la complican, digamos. Eso creo que pasa lo mismo con los países. Creo que allá por el continente asiático no usan Google, no quieren usar ninguna tecnología de Estados Unidos, algo así, había entendido yo. Bueno, en Francia pasa lo mismo. Bien, ¿y por qué les parece? ¿O por qué saben o piensan que pasa eso? Quieren demostrar quién tiene más poder en la tecnología, algo así, yo creo, con los sistemas. Control de datos. Sí, eso es. También, sí, los datos. Por ejemplo, el país China como que no deja usar mucho, no deja directamente usar el buscador. O los Te servicios dicen de que Google. supuestamente te espían ahí, dicen. Según dicen ellos, te espían ahí. Claro, ahí está buenísimo porque veo que al principio yo les decía, vamos a terminar hablando más de derechos, de política, qué sé yo, que finalmente de tecnología, porque la tecnología, en este caso Internet, las tecnologías digitales, los softwares, de ese tipo de tecnología estamos hablando, no son ni más ni menos que producto de la sociedad de la que forman parte y a la vez configuran y performan la sociedad de la que forman parte. Entonces, cuando hablamos de software y de tecnologías, no podemos no hablar de la sociedad, finalmente, porque y puntualmente estas tecnologías en este momento histórico transformaron todos los órdenes de vida. Somos seres sociotécnicos. Exactamente. Sociotécnicos. Efectivamente. Entonces es muy difícil pensar las tecnologías separadas de sus implicancias políticas, económicas, sociales. Entonces ahí volvemos. Bueno, Google es una empresa. Todos usamos, es una tremenda empresa, aparte, no es una pyme, es una flor de empresa. Todos usamos los servicios de Google y nadie los paga. Son todos gratis o la mayoría son gratis, esto que te pasen de no sé cuántos gigas en el mes, entonces tenés que pagar $2. Aún si te pasa, no sé qué es, uno podría decir que es hasta relativamente insignificante pagar $2 por un servicio de cualquier cosa en este momento. Y sin embargo, nadie paga y Google es una empresa millonaria. ¿Cómo puede pasar eso? Publicidad. Publicidad. Pasa por... Exactamente. Venden nuestros datos. Venden los que nos gusta, venden nuestros movimientos, venden información que nosotros no le damos brutalidad. Efectivamente. Lo mismo pasa con YouTube. Plagado de publicidad y no se puede ver tranquilo un video. Exacto, y si uno quiere ver tranquilo un video tiene que pagar, ahí sí. O ponerte un bloqueador. Te pones un bloqueador. La muestra del valor, ¿no? Como si uno tuviera que ponerlo en términos económicos, diría, bueno, mi atención, de alguna manera, a estas publicidades vale la cifra que sale YouTube Premium multiplicada por la cantidad de usuarios que tienen, ¿sí? Porque finalmente lo que sucede con estas tecnologías de las que estamos hablando, y especialmente con estas empresas cuyo negocio principal es, digamos, guardar y procesar nuestros datos para luego utilizarlos para orientar nuestros consumos, ya sea de manera directa, consumos de sus propios productos y servicios, o de manera indirecta, vendiéndole o facilitándole a otras empresas que venden otras cosas, publicidad dirigida hacia nosotros. A todos nos pasó, y nos pasa, y nos pasó más de una vez, y nos va a pasar muchas más veces más, que aparezca en
en nuestro mail, en nuestro buscador de Google, opciones de búsqueda que uno dice, esto yo no lo dije en ningún lado, yo lo pensé fuerte, pero Google lo sabe igual. Y es porque Google cruza mucha información de nosotros. De hecho, sin duda, Google sabe más de nosotros que nosotros mismos, que nuestros analistas, que nuestras parejas, que nuestras familias, porque nadie tiene de nosotros tanta información. Si ustedes se fijan, cuando entran a mi cuenta de Google, qué sé yo, y hay como una parte terrible donde te muestra tus interacciones, está hasta marcado en el mapa dónde estuviste. O sea, por qué colectivo te tomaste, dónde te bajaste, y eso conectado con, no sé, qué electrodoméstico buscaste, conectado con en qué universidad das clase. Generan una publicidad que es específica para cada uno. Eso es valiosísimo. Entonces, la economía, digamos, en gran medida se basa en el procesamiento, en el almacenamiento, el procesamiento de esos datos, y para eso lo que necesitan estas empresas es capturar nuestra atención. Y para eso nos dan cosas. En el caso de Google, herramientas súper útiles y que andan re bien, eso hay que decirlo, porque ese es el chiste justamente. Difícilmente podamos hoy todos masivamente decir, bueno, basta, se cortó acá, yo no uso más nada de Google, qué sé yo, porque además esa inteligencia artificial que vamos entrenando con cada una de nuestras búsquedas funciona muy bien. Entonces realmente uno cada vez que usa a Google como el servicio de buscador de Google en su navegador, los resultados que te da son mucho más acertados que los de cualquier otro buscador. Porque como muchas personas usamos Google como buscador, Google sabe buscar mejor que otros buscadores. Yo ahora estoy haciendo yo uso de navegador de internet, uso el Firefox, que es un navegador de software libre. Y ahora en la caja de búsqueda predeterminada no viene más Google como buscador. Como primera opción viene otro buscador que se llama DuckDuckGo, como pato, andá, no sé qué quiere decir. Y realmente la precisión de las búsquedas es muy inferior a la de Google. Muchas veces termino yéndome a Google porque no encuentro lo que necesito. Porque como pocas personas lo usan, es un buscador que está poco entrenado. Entonces, de alguna manera, en esa competencia por nuestra atención, nosotros vamos poniendo sin querer los barrotes de nuestra propia celda, digamos. El patito no va. Y a mí no me anda bien, la verdad, pero bueno, también es cierto que no me tomé nunca el trabajo de entrenarlo. Al pobre patito lo dejé ahí en el agua y no le di ninguna indicación y ahora quiero que sepa todo de mí. Pero también como ese buscador es más respetuoso de la privacidad y hay que darle muchos más permisos, o sea, no trae tantos permisos por default, digamos, hay que dárselos. En general, aún entrenándolo un poco, hay que configurarlo para que rastree más cosas. Eso por un lado es bueno y por otro lado, no tanto. ¿Sí? Cuando estamos hablando en general de cuestiones vinculadas con la sociedad y particularmente de la interacción que las personas tenemos, esto de ser sociotécnicos, siempre vamos a estar hablando en términos de tensiones. No es que hay algo que está bien y hay algo que está mal, o hay algo que es bueno y hay algo que es malo, sino que todo el tiempo vamos a estar moviéndonos en tensiones, en situaciones que nos tensionan entre el beneficio que nos producen y el costo que de alguna manera pagamos en términos de los derechos que ponemos en juego cuando interactuamos en estos escenarios. Si no me refiero al costo económico, que estamos viendo que en dinero contante y sonante pareciera que es bastante bajo, ¿no? Porque no pagamos la mayoría de las cosas que usamos en la web, vamos a decir, por generalizar un poco. Pero las pagamos con nuestros datos. Si no las pagamos con plata, pero las pagamos con datos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, es mucho de lo que habla Cobo, ¿no? Perdemos la capacidad de decidir sobre algunas cuestiones, nos volvemos dependientes de esas tecnologías y ya no sabemos hacer las cosas de otra forma, nos volvemos un poco smartphone zombies, estamos todo el día pegados a la pantalla porque todo
lo que hacemos está atravesado por las pantallas, digamos, en donde consumimos, pero también en donde nos expresamos, y eso también es interesante pensarlo, que no es que nos entregamos, digamos, a las corporaciones tecnológicas porque somos unos tontos o porque somos unos ingenuos, sino que hay mucho de nuestra subjetividad que se juega en eso. Es difícil abstraerse del mundo en el que uno vive, y cuando toda la marea, por decirlo de alguna manera, va para un lado, es difícil ir para el otro lado. Ahí es donde a mí me parece que el movimiento de software libre tiene muchas cosas para decir, más allá de las herramientas que pueda recomendar, y algunas cuestiones que todavía no abordamos tanto, pero que tienen que ver con la seguridad y con la privacidad de la información, también sobre esta discusión de cómo queremos vivir, o sea, cómo entendemos que al conocimiento, que hoy es uno de los valores más, o sea, es uno de los commodities, digamos, que más valor genera en el capitalismo, ¿sí? El conocimiento que circula, que va y viene, que se produce, que se difunde, que se transmite, es la base de esta sociedad que muchos autores la llaman la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿qué relación tenemos con eso? De alguna manera nos pone en un rol activo para debatir cómo queremos vivir esta forma de ser seres sociotécnicos. No podemos evitar ser seres sociotécnicos. Ya lo éramos, ya lo somos cada vez más. Bueno, ¿cómo vamos a transitar por esa experiencia, digamos, y cómo nos vamos a plantar en ese escenario, que es un escenario que es social, y en el que claramente hay disputas por el poder también, que en algún momento lo mencionaba cuando decíamos, bueno, ¿y por qué les parece que es así? El tema de que en China no se pueda ver tal cosa, no sé qué, decían, bueno, para ver también quién tiene más poder. En Internet, por decirlo de alguna manera, hay un montón de poder que circula, y que circula en manos de personas y corporaciones que a veces son las mismas que las del mundo analógico, a veces son otras, pero a veces son las mismas. Entonces, de alguna manera, el debate por cómo vamos a transitar por ese ciberespacio, por ese escenario de las tecnologías digitales e Internet, es algo sobre lo que el software libre tiene algunas cosas interesantes, creo yo, para decir. Sí, en principio hay una cuestión vinculada, que es lo que veníamos bordeando recién, el tema de la privacidad, ¿sí? De la seguridad del software libre. En haber escuchado que se dice que el software libre no tiene virus. ¿Por qué el software libre no tiene virus? En realidad no es que no se puedan hacer virus para el software libre. El virus es un programa también, es un software, pero que en lugar de hacer las cosas bien, hace las cosas mal. Y se le inyecta, digamos, a un programa que hace las cosas bien para que las empiece a hacer mal, por decirlo de alguna manera. Pero no deja de ser software, un pedazo, una porción de software, una serie de instrucciones que dicen, bueno, en lugar de hacer A, hace B y rompe todo, hablando académicamente. ¿Por qué no hay virus para el software libre? ¿Porque no se pueden programar? No, no hay virus en el software libre porque, como el código fuente está disponible, cualquier persona con el suficiente conocimiento y voluntad puede encontrar ese código malicioso dentro del código fuente disponible. Si yo no tengo el código fuente disponible, como pasa con todo el software privativo, yo no puedo saber qué es exactamente lo que está haciendo mi software. Con el software libre, aunque yo no lo sepa, yo, Laura Marotes, no lo sepa porque yo no tengo cómo mirar el código y darme cuenta dónde está la porción de código malicioso o cualquier otra cosa, un montón de personas que forman parte de esa comunidad de software libre sí lo pueden hacer, y como están preocupados por el bienestar de las personas que usan software libre, al menos por él, como mínimo, digamos, ojalá que también por las que no, pero en principio por las que usan software libre, me van a avisar, nos van a avisar, le van a avisar a todo el mundo. Entonces ese virus no va a prosperar. Tiene que ver con eso, el tema de que no haya virus en el software libre. Entonces, inicialmente software que es más seguro y que es más respetuoso de la privacidad en la medida en que es transparente, podemos ver de qué está hecho, qué hace, qué información
se lleva de mi computadora. ¿Sí? Nosotros cada vez que instalamos un software que no sabemos qué tiene adentro, no sabemos que si no se está llevando información de nuestra computadora a otro lado. Y acá es la parte esa donde les decía que nos vamos a paranoiquear un poco y vamos a empezar con la conspiranoia, pero es porque de verdad nos están siguiendo. Las dos cosas son ciertas. Nos estamos poniendo paranoicos, pero porque de verdad nos están siguiendo, ¿sí? Hay una fuerte tendencia que es producto de cómo se organiza el capitalismo en este momento histórico. Hay una fuerte tendencia a quedarse con nuestros datos. Y hay una fuerte tendencia a hacerlo de manera legal, pero también a través de prácticas ilegales. No sé si vieron, por ejemplo, un documental que creo que estaba en Netflix, que contaba el caso de esta consultora de Cambridge Analytica, Cambridge, no sé cómo se pronuncia, que básicamente contaba, no sé si están al tanto de ese caso, de esa noticia, historia. Básicamente, Cambridge Analytica es una consultora, o sea, hace un trabajo que es legal, que es... La que había, no sé si en juegos o en qué cosa que vos te ponías a jugar, por ejemplo, en Facebook, y le dabas OK, por la lógica de leer el costo de privacidad. Nadie lo lee, le manda OK, y ellos nunca dejaban de percibir tus datos, y después los vendían y los repartían por todos lados. Creo que algo así, no sé efectivamente cómo está bien, pero esa era la idea. Es algo por ahí. Efectivamente, esta Cambridge Analytica no sé si existiendo una consultora, como una consultora de opinión, que hacen un trabajo que es legal, que es orientar a las campañas políticas en función de información que van obteniendo, en principio, de manera legal, de estos grandes productores de datos, como son Google, Facebook, ¿sí? Que saben un montón de cosas de nosotros. Entonces hay un negocio que tiene Facebook, y también lo tiene Google, lo tienen todas las empresas que trabajan con datos, que es un negocio que es legal y que es ese al que uno se atiene cuando firma, he leído y acepto los términos y condiciones, y pone ese tilde, que casi todos lo hacíamos, como decía recién el compañero, lo hacemos sin leer, y está hecho para que lo hagamos sin leer también. En ese tilde uno está aceptando un montón de cosas vinculadas con nuestra información, ¿sí? Que en general es que recopilen mucho o todo de lo que estamos intercambiando con esa plataforma, pero separado de nuestros datos personales. Esa suele ser como la gran divisoria de aguas entre lo que es legal y lo que es ilegal, digamos. Uno siempre cuando le pone he leído y acepto los términos y condiciones, casi siempre se está comprometiendo a que almacenen tu información y la procesen, pero nunca asociada a tus datos personales de identificación. O sea, pueden ver todos mis mails, pero no pueden saber que mis mails son de Laura Marotia, supongamos, ¿no? Esa es como la parte legal que uno acepta cuando acepta términos y condiciones, que ya es muchísimo. Pero también es cierto que si uno no acepta eso, no puede usar la mayoría de los servicios que usamos para trabajar, que usamos para estudiar, y que usamos para convertirnos en habitantes de nuestra propia sociedad, porque también es muy difícil desde la perspectiva de la subjetividad de cada uno decir y hacerlo, voy a vivir alejado de todas las redes sociales, no voy a usar WhatsApp, no voy a usar Telegram, no voy a usar Twitter, no voy a usar Instagram, no voy a usar Facebook, no voy a usar absolutamente nada, porque hay mucho de nuestra subjetividad que se construye ahí, de nuestra socialización, de nuestros vínculos. Entonces hay una fuerte potencia para que vayamos ahí. Todo eso desde la perspectiva de lo que legalmente las empresas nos dicen que hacen. Pero hay toda otra parte que hacen ilegalmente. ¿Sí? El caso de Cambridge Analytica era una consultora que habitualmente trabajaba con datos obtenidos legalmente, ¿sí? Le compraba a Facebook, a Google, a distintas empresas, esa información que nosotros aceptamos que sea recopilada y vendida. Sin embargo, Facebook le vendió, ahora no me acuerdo si eran, porque era tan absurda la cifra que no sé si eran
700.000, 7 millones, 70 millones de cuentas, de información de cuentas de Facebook asociadas a sus perfiles personales. O sea, le agarraron, voy a decir 7 millones por decir un número, pero podría ser otro tranquilamente, era un montón. 7 millones de usuarios de Facebook de determinados países les entregaron sus perfiles, los perfiles de esos 7 millones de personas, por decir un número, a esta empresa, y esta empresa con eso hizo campaña política dirigida específicamente a esas personas en particular, no a todas las personas que viven en Buenos Aires en determinado barrio y tienen entre tal y tal edad y son mujeres, que sería la información que nosotros acordamos cuando aceptamos términos y condiciones que Google o que Facebook pongan en juego. Información que dice Laura Marotti es que vive en tal lado, que piensa esto, que el sábado fue a tal lado, que no sé, que estuvo en tal manifestación a favor de tal cosa o en contra de tal otra, darle una publicidad específica. ¿Sí? Y ahí empezamos a entrar en temas tan poco tecnológicos como la legitimidad de la democracia. ¿Sí? De cómo llegan a ganar las elecciones las personas que ganan las elecciones, si a cada votante o a cada votante le dan una publicidad específica que cuyo perfil construyeron en base a información que esa persona puso en redes y en perfiles, digamos, hizo que formara parte de su identidad digital, pero que fue entregada de manera ilegal. En toda esa cadena de cosas aparece, o podría aparecer, un poco tambaleante la legitimidad de algunos procesos democráticos. Y eso pareciera que entre eso y el software no hay ninguna relación, y en realidad hay un montón. ¿Cómo venimos? ¿Nos estoy quemando mucho la cabeza? Ya apagaron todos la computadora, están asustados por mi culpa. No, yo siempre tapo todas las cámaras por si acaso. Eso está muy bien, es una buena práctica. Acá están preguntando en el chat sobre Ubuntu. Si habían ya desarrollado un poco ahí sobre Bien. Ubuntu. También traían el tema de las publicaciones en las redes, de limitar la cantidad de lectores que pueden verlo. Creo que así, ¿no? ¿Lo estabas transmitiendo, María? Hablando sobre, me imagino que ciberbullying o más temas abusivos. Bien. Ah, perdón, no. Dice, más allá de eso, dice, hay un manejo de lo político y es tremendo. Bueno, también, ¿no? Las redes Sí, que hay, implican... bueno. Sí, Dau, perdón. No. No, esto, o sea, las redes y, bueno, el manejo que uno tiene, ¿no? También si puede ser político, no político, qué es, ¿no? Pero... Sí. Bueno, ahí es interesante también que eso también lo comenta, no me acuerdo si en la introducción o en el capítulo 1, cuando habla como de un primer momento casi de cierto romance, digamos, entre la sociedad e Internet, ¿no? Y todo esto que las tecnologías digitales e Internet iban a habilitar o podían habilitar en términos de participación política o de participación ciudadana, ¿no? Como esta idea de, como medio de comunicación, si lo pensamos de una perspectiva más comunicacional, Internet es un gran cambio en el tipo de medios de comunicación, en el tipo de transmisión. Nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de transmisión de broadcasting, digamos, de uno a muchos, como es la tele, la radio. ¿Sí? Un programa de radio lo escuchamos un montón de personas, y la transmisión es más bien unidireccional y dispar en términos de eso, de uno a muchos. Internet, desde la perspectiva comunicacional, nos empareja de alguna manera. Cualquier persona con una conexión a Internet más o menos está en igualdad de condiciones de expresar lo que piensa, ¿sí? O eso era lo que parecía al principio de la explosión de las tecnologías digitales de Internet, y formaba parte de ese optimismo, digamos, original, en el que pensábamos, incluso me incluyo, que Internet nos iba a ayudar a
a tener un escenario político más diverso, ¿sí? Donde mayor cantidad y diversidad de voces, ya que todos podíamos acceder y podemos acceder a transmitir, ¿sí? Cuando Internet tiene, bueno, algunos momentos, las etapas, hay un momento que se llama de la web 2.0, que es el auge de los blogs, por ejemplo, donde parecía que Internet se convertía en un medio de comunicación que nos venía a igualar, que venía a democratizar, que venía a ampliar la diversidad y amplificar las voces. Y sin embargo eso no sucedió. Lo que sucedió fue una mayor concentración. E incluso en momentos como el actual, de mucho auge de las redes sociales, donde en definitiva parece que todos podemos decir lo que pensamos y todos queremos decir lo que pensamos, incluso sin que nos lo pregunten, ¿no? Como una cosa de la sobreopinión, ¿no? Todos en las redes sociales, digo, hay como una cosa de, bueno, de todos los temas voy a hablar y voy a opinar y voy a decir, aunque nadie me pregunte, y sin embargo, eso no parece estar haciendo que nos entendamos más y mejor, parece más bien lo contrario, ¿no? Digo, ese concepto de la grieta, más allá de la grieta política hacia el kirchnerismo, hacia el macrismo, digo, como de esa grieta del no poder ponernos de acuerdo, ¿no? No poder ponernos de acuerdo a veces siquiera en cuál es el tema sobre el que estamos debatiendo. Ahí hay algo que, en lo que también las tecnologías digitales y los algoritmos y cómo se entrenan esos algoritmos de los que ya deben haber escuchado hablar, van generando, y que aparece un poco también en el texto de Bauman, el dilema del vecino contemporáneo, donde finalmente en Internet uno es vecino de quien quiere, a diferencia de la vida analógica, en donde uno es vecino de quien puede, en definitiva, no es una decisión, digamos, de uno. Bueno, yo elijo ser vecina de Karen, no puedo elegir eso, depende de dónde viva Karen, dónde vivo yo, quién se va a mover al lado mío. En Internet vamos generando en las redes como unas burbujas de vecinos que nos hacen socializar, digamos, tener vecindades poco diversas también. Y eso hace que perdamos cierto entrenamiento en el disenso. Y eso es un problema para la política, para el ejercicio de la política como forma de tomar decisiones, digo, más allá de los partidos y demás cuestiones. Cristian, tenías una pregunta, está con la mano acalambrada. Cristian. Sí, me acalambré un poquito. No, lo que yo pensaba, ¿no? Es que por ahí el mismo algoritmo que me dice a mí, mirá, acá te ofrecemos un montón de, por ejemplo, yo busco una lámpara inteligente, y después me aparecen miles de propaganda de lámparas inteligentes. Y por ahí el algoritmo juega lo mismo con opiniones políticas o opiniones sobre temas determinados, que yo qué sé, yo busco, no se me ocurre algo específico sin ser... Un tema de discusión. Un auto, vos vas a comprar un auto. La opinión de alguno. Un auto. ¿Cómo? Y después se me llena de esta misma opinión, por más que quiera o no, es como que te confirma lo que yo pienso nada más. No es que me ofrecen, mirá, aparte de esto que vos pensás, tenés un montón de otros pensamientos que están buenos o que son distintos a los tuyos, y es como que no te lleva a la discusión respetuosa, sino que te lleva a confirmar lo tuyo y hacerte pensar que tu idea es la mejor y por ahí no es tan así. Tal cual, y eso es, de hecho me parece interesante el texto ese de Bauman, ¿no? Porque lo que de alguna manera él termina diciendo es que lo que vamos perdiendo es el entrenamiento en el ejercicio de la política de alguna manera, que es esa negociación en ponernos de acuerdo sobre cómo resolver los problemas de la sociedad, que por supuesto depende de qué partido es cada uno, tiene distintas ideas sobre cómo se resuelven esas cuestiones, pero las personas individuales, digamos, no todas las personas que estamos involucradas en la vida social, que somos todas, porque formamos parte de la sociedad, no todas formamos parte de algún movimiento político o ejercemos alguna militancia política, y sin embargo tenemos una perspectiva sobre lo que está bien y lo que está mal, o lo que a nosotros nos parece bien o mal en función de cómo debería ser la sociedad. Y es muy difícil
a veces lograr establecer siquiera qué es de eso de lo que estamos hablando, porque vamos perdiendo el entrenamiento en ser vecinos de personas distintas de nosotros. Vamos perdiendo el entrenamiento en la otredad, en la medida en que va pasando esto, de que se va armando esta especie de burbuja, muy orientada por, no sé si ustedes usan Twitter, yo es la red que más uso, Twitter, entonces es la que más conozco. En una época usaba mucho más Facebook y después me aburrí, no sé. Entonces, por ahí los ejemplos que doy son muy de Twitter y en otras redes es distinto, pero ustedes, si entran cuando uno entra y ve su timeline, ves todo el tiempo cosas que le gustaron a otras personas que vos seguís. Y las que más te muestran son las recomendaciones de aquellas personas con las que además más interactúas, que eso da la pauta de que son personas que te interesan más, o sea, a las que más les contestás, a las que más les pones el corazoncito, no solo a las que más les posás la mirada sobre los tweets, que eso también está medido. O sea, estos algoritmos, digamos, de la información que recuperan es, cuando uno va scrolleando, ¿dónde te paraste? ¿Y cuánto tiempo te paraste en cada cosita? Y en función de eso es lo que te va mostrando. Además te muestran con mayor prioridad aquellos tweets, en el caso de Twitter, de las personas con las que más interactúas, que lo más probable es que sean personas con las que estás de acuerdo, porque si bien uno por ahí puede entrar a las redes a discutir y a pelear, en general lo que más bien sostiene en el tiempo son vínculos con personas con las que está de acuerdo. Le pone fab, el corazoncito a alguien con quien está de acuerdo. Entonces terminas viviendo, digamos, en un barrio en donde son todos como vos. Y eso hace que se pierda esa disponibilidad a ponerse de acuerdo sobre cualquier cosa. Y eso es un problema para el debate social y es un problema para la democracia. Hay un documental, estoy con los documentales hoy, que no sé si no es el mismo, o son dos distintos, que se llama, que también estaba en Netflix, que se llama Nada es privado. No sé si es el mismo que tiene lo de Cambridge Analytica o es otro, ¿no? En el chat el dilema de las redes, es el de Netflix. Y después eso, hay un par de comentarios en el chat, si querés, Lau, seguir con lo que estás diciendo y después los recuperamos. Dale. Que en el documental entrevistan a un montón de personas, programadores en general, que por distintas razones se fueron de grandes compañías, tipo Google, Facebook, y hay un pibe, era un señor ya, que creo que era como, no sé, gerente de nuevos productos de Facebook, como un cargo muy alto, y de esos cargos que además, por el nivel de decisión que tienen, de alguna manera configuran a la sociedad como es. No sé si es el tipo que inventó el botón de me gusta en Facebook. O sea, ese hombre, esa persona, y no casualmente digo ese hombre, porque además no es cualquier persona, es un hombre estadounidense de determinadas características, qué sé yo, de alguna manera con esa decisión tecnológica configuró la subjetividad de una generación. O sea, decir me gusta, como me gusta en Facebook, qué sé yo, es una cosmovisión, digamos, de quienes compartimos este momento del desarrollo de la tecnología. Y ese señor, todos compartían, por ejemplo, que no les dejaban usar a sus hijos redes sociales hasta que eran bastante grandes, y se las controlaban muchísimo. Ellos que las habían inventado, justamente por eso. Decían porque lo peor que podías hacer era tener activadas las notificaciones de cualquier cosa, porque ahí es donde ganan la competencia por tu atención, porque uno ve una notificación y no puede con su ansiedad y va y entra a fijar. Y una vez que entraste, después ya es difícil salir. Y decía algo que me pareció interesante y asustador en relación con esto, estas burbujas, de estos vecindarios, digamos, que son medio guetos ya ahí dentro de las redes, que lo llevaba como un extremo y decía que él se imaginaba que de acá a 20, 30 años los países o el mundo podían tener una especie de guerra civil, un poco excesivo, ¿no? Pero espero, porque no estamos de acuerdo sobre lo que es la realidad. No es que no estamos de acuerdo sobre cómo intervenir sobre la realidad. Estamos tan emburbujados, digamos, en nuestros barrios exclusivos de gente que piensa como nosotros, que empezamos a dejar de estar de acuerdo sobre qué es lo real.
digo, sin entrar en cuestiones que aparte son sensibles y que también entiendo que son personales, digo, pero por ejemplo pasa con los movimientos antivacunas, pero anticiencia en general, ¿no? Como hasta cierto momento, no sé, 5 años, podríamos decir, 8 años, 10 años, en general había un acuerdo, un consenso social sobre que el paradigma científico era un paradigma válido para entender a la sociedad y del que partir. Por más que hubiese igual alguna gente que pensaba que no era por ahí, que tenía otra perspectiva, había cierto consenso social en que esa era la forma de entender, o la mejor forma, o la más difundida forma, estoy diciendo, de ver el mundo. Hoy empieza a parecer que no es tan así, porque hay toda una tendencia, digo, que se manifiesta justamente ahora en el marco del coronavirus y toda esta cuestión de las vacunas, y qué sé yo, que se manifiesta más en la cuestión de no estar a favor de las vacunas, pero que en realidad por ahí es un poco más amplio y tiene que ver con poner en discusión el paradigma científico como forma de entender el mundo. Y eso realmente es muy delicado, no la posición en sí, digo, más allá de lo que yo piense, sino que existan posiciones tan antagónicas sobre cómo se entiende la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer para acercar posiciones entre dos posiciones que son tan extremas, de alguna manera? Una contra la otra, más allá de qué lado se pare uno, suponiendo que hubiese lados. Y tiene mucho que ver con eso, con que cada uno, de alguna manera, está permanentemente retroalimentando su propia idea. ¿Y por qué? Porque uno diría, bueno, pero hay no sé, un super villano maléfico que está acá dominando las redes de internet, como si fuéramos todos marionetas para que nos peleemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Hay una super voluntad? ¿Cómo es esto? Y yo creo que mucho de todo esto se explica por el interés en captar nuestra atención. Nadie se queda en un lugar, nadie se queda mucho tiempo en un lugar en el que está incómodo. Si nosotros cada vez que entramos, por ejemplo, a Twitter, vamos a tener que tener una discusión, un debate sesudo, argumentado, bien fundamentado, informado, no discutimos más, porque para la celeridad y la propuesta que tienen las redes sociales, en Twitter uno tiene que contestar en 280 caracteres, algo. Entonces, para eso que me proponen, un tipo de socialización más vinculada con acercar posiciones sobre lo que es real, debatir, ponernos de acuerdo, argumentar y todo eso, va en contra de la propia herramienta. Y la herramienta tiene un sentido embutido, como dice Paula Sirilia, que no es el del debate profundo, es otro. Para quedarnos ahí, tenemos que encontrar cierto bienestar, y ese bienestar lo encontramos estando cerca de la gente que piensa como nosotros y bombardeando a los que piensan lo contrario, casi deportivamente, porque hay algo casi deportivo en eso de pelear por Twitter y qué sé yo. Si uno cada vez que entra en una red social tiene que hacer un esfuerzo enorme, se va. Y si nos vamos, no vemos las publicidades de los costados, o los tweets promocionados que aparecen entre dos tweets que nos interesan. Todo nos lleva un poco de vuelta a ese lugar en donde lo que importa es que nuestros ojos y nuestra cabeza estén posados sobre eso que está diseñado para vendernos algo a nosotros, a cada uno de nosotros con nuestros gustos específicos, ¿sí? ¿Quieres, Karen, que retomemos? Porque me empiezo a entusiasmar, me pongo loco. Sí. No, está buenísimo, la verdad, y se nota que también está generando otros movimientos en los participantes. Leo algunos comentarios que han quedado, igualmente algunos quedaron desfasados con lo que venías diciendo, y también aprovecho este corte publicitario para... que son las 4:15, así que revelamos ahí el horario. Bien. Carlos nos dice, Wikileaks es un caso impresionante sobre el manejo de la información y la manera en que se callaron las voces. María del Carmen nos dice, el manejo de dar dinero cuando más tiempo se está en una red como TikTok me preocupa. Diego, a mí el texto de Cobo me dio ganas de desconectarme un poco, pero bueno, tampoco tanto, las risitas. María del Carmen, no tengo dudas de la construcción manipulada de las subjetividades. Nahuel pregunta si se generan haters en toda discusión o publicación en las redes por eso. No me acuerdo en este momento en qué estabas en ese punto diciendo, si Nahuel nos querés ayudar. Y después Carlos vuelve a decir,
mi pronunciación en el mundo asiático es muy mala, ya lo quiero avisar. Byung-Chul Han hace referencia a las redes como el infierno de lo igual a la expulsión de lo distinto. Bueno, alguien que ingresó hace poco también. Bien, están buenísimos los comentarios. Estamos realmente en un escenario complejo y complicado, porque bueno, esto que decía, uno de los comentarios que decía, bueno, el texto de Cobo me dio ganas de desconectarme un poco, pero no tanto. Ese pero no tanto, que es inevitable, insisto, no... O sea, yo tengo usuarios en todas las redes sociales que se imaginen, menos en TikTok, que es una cuestión muy grande, me parece, para esa, pero no vengo con ningún tipo de superioridad moral, todo lo contrario. Pero pero no tanto, es lo que es realmente preocupante, porque habla de la potencia que tiene esta forma de ver el mundo, vinculada con capturar nuestra atención, para quedarte con los datos, para después vendernos cosas que nosotros tengamos muchas ganas de comprar, aún sin saber que teníamos ganas de comprarlas, porque a veces con toda esa info que Google o que Facebook cruzan, te aparece, no sé, una publicidad de una cocina industrial que vos no sabías que la querías, hasta que la viste y ahora sí la querías. Tengo un caso particular que... perdón. Yo tengo un caso particular en el que siempre, por ejemplo, cuando yo ando en una red, yo digo, me dieron ganas de hacer algo, cocinar algo porque hace frío, después veo algo de donde dice cómo hacer fácilmente rosquitas de tal forma que esto, y es como que también, no sé, digo, ya me siento inútil, no puedo estar sin ver algo y seguirlo, algo así. Es como que te dan técnicas y ya no puedes pensar así como habilidades que te salgan de la nada, sino como que todo de red te sale. Las redes, perdón. Eso también es algo interesante, que creo que también lo comenta un poco Cobo, creo que cuando habla de los mapas, ¿no? de los mapas de Google Maps, puntualmente. Creo que es en el texto de Cobo, no me acuerdo si es en uno de los podcasts de Anfibia, que hay uno sobre el turismo y cómo es hacer turismo sin Google Maps. Y hay también en ese elegir, no elegir, cierta comodidad a la que también nos empuja el sistema, y cierta pérdida de autonomía en nuestra capacidad de aprender, como que esto que decía recién la compañera, ya no puedo hacer una receta, bueno, tengo estas cosas, pruebo a ver qué me sale, voy y me fijo un tutorial, un instructivo que me muestra perfectamente lo que tengo que hacer, como que hay como empieza a haber como una cierta falta de confianza en el conocimiento propio. Eso también es interesante para pensarlo desde la perspectiva de la educación y de la formación. Bueno, Internet y las tecnologías digitales de las que estamos hablando vinieron a cambiar todo. Cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo conseguimos pareja, cómo nos hacemos amigos, todo. Inclusive eso, bueno, me arriesgo a hacer la rosquita como me salga con lo que tengo y listo, digo, yo más o menos alguna experiencia de cocina ya tengo, versus, no, hasta que no veo el tutorial perfecto en YouTube, no arranco a hacer nada. Y mientras tanto, vi un montón de publicidades, cambié de idea y terminé haciendo otra cosa, y al final bajé a comprar algo que era lo que no quería hacer. Se va como generando, y ahí, digamos, no importa tanto, volviendo al tema del software libre, no importa tanto el software, en definitiva, el programa que estemos usando, sino que ahí lo que me parece que el software libre, o el movimiento por el software libre tiene para aportar, es esta idea de no entregarnos a la opción de elegir no elegir. El software libre, justamente, digamos, lo que trae es primero una perspectiva ética sobre el conocimiento. El conocimiento es un bien social que lo producimos entre todos. No hay una persona que sola un día inventó el primer conocimiento. El conocimiento siempre es social. La transmisión del conocimiento es lo que genera nuevo conocimiento, y no hay entonces posibilidad de generar nuevo conocimiento sin transmisión, y entonces no hay posibilidad de generar nuevo conocimiento sin otros y otras y otros. Entonces, una perspectiva de que el conocimiento es un bien social,
que entonces como bien social tiene que volver a las personas que lo producen, que somos nosotros, que somos todos nosotros, que es la sociedad, y que esa perspectiva ética del conocimiento también pone en valor cierta perspectiva crítica sobre el conocimiento. Si el conocimiento lo producimos nosotros, si el conocimiento es nuestro, y en función del conocimiento que se produce y circula, es que más o menos viene andando esta etapa del capitalismo, hay algo que las personas como productoras de conocimiento, las personas comunes, digamos, no Juan Carlos Google, no los dueños de las corporaciones, sino las personas que utilizamos las tecnologías digitales y que a la vez somos utilizadas por esas tecnologías digitales, tenemos cosas para decir y tenemos cosas para pensar y tenemos que hacer un esfuerzo para no ir hacia ese tobogán, digamos, de elegir no elegir, que es simple, es realmente lo más sencillo, porque está hecho de esa manera, no porque nosotros somos unos vagos que no queremos hacer cosas, sino porque todo está armado para que elijamos no elegir. Bueno, el movimiento de software libre desde la perspectiva de, puedo ver el código fuente, puedo elegir la distribución de Linux que uso, puedo elegir modificar determinadas características de mi software y todo eso, muestra una tendencia contraria, una tendencia a elegir y tomar eso como un compromiso, no solo tecnológico, sino más bien un compromiso social. Cristian, no te vayas acalambrado porque yo no pago. No, está bien. No, que justo iba a decir algo parecido. A veces pienso yo, ¿no? Que el software libre es medio chocante por eso, porque lleva trabajo ponerle vos querés usar Linux y muchas veces, sobre todo antes, tenías que usar la consola, tenías que vos darle permisos a los programas para que hagan cosas en tu máquina, o lo mismo, un montón de cosas así. Y el software privativo, ya bien armado, vos tenés que usarlo, ponerle, te dicen, pero usarlo así. ¿Me entendés? Y, en cambio, el software libre, uno es más engorroso, más trabajoso para mucha gente a veces, y incluso a mí me interesa, y en donde puedo poner aceptar, le mando sin fijarme. Y en parte está mal eso porque, como vos decís, hay que elegir, poder elegir. Y creo que por eso a veces es tan simple lo otro y cuesta más llegar al software libre en este sentido, ¿no? Sí, totalmente. Está todo, como decías, organizado para que, bueno, eso, para que elijamos no elegir, y entonces también las opciones privativas, de software privativo me refiero, se empiezan a volver como un estándar. Entonces, para utilizar otra cosa, para ir por este camino de elegir, hay que hacer un esfuerzo extra, que es ir medio como el salmón, como dice la canción de Calamaro, como hay que ir contra la corriente, porque la corriente va para el lado de, bueno, instalate Windows, instalate Office y que salgan dando. ¿Vas a tener virus? Seguramente sí. ¿Vas a tener certeza de que no están mandando tu información a la CIA? No tenés certeza. De hecho, más bien tenemos certeza de lo contrario. Hay al menos 2 o 3 casos en los que ya se comprobaron puertas traseras, se llaman, que tiene Windows como agujeros de seguridad por los que manda información de nuestras computadoras con Windows a organismos de seguridad de Estados Unidos. Es difícil, digamos, ir en contra de eso. Por eso es importante hablar, como decíamos antes, que en términos de tensiones, digamos, también hablar de los riesgos, porque uno dice, bueno, realmente es difícil salirse del estándar, como decía recién Cristian. Bueno, el estándar es Windows, para usar un sistema operativo distinto de Windows, y bueno, tengo que aprender un poco, en principio tengo que desinstalar lo que trae la computadora e instalar otra cosa. Aparte es eso te iba a decir, es estándar porque viene en todos lados. No es que, y encima incluso, si vos no te vienen las 2 opciones instaladas, pongamos. Y si vos querés,
Claro, y si vos decís, sí, me gustaría comprar una máquina con Linux, bueno, toma, te vendo esta con Windows, hablátela. O sea, tenés que tener conocimientos previos para formatear el disco, para descargarte Linux, saber hacerlo, después dar los permisos, como decía antes. Es como muy trabajoso, en cambio el otro bien instalado y todo lo usa encima, como vos decías Claro, y antes. además eso, Y es conseguirnos como que te quedás ayuda. afuera. Ujú. Te quedas afuera, si no usas Office, hay poca gente que va a LibreOffice o algún otro tipo de procesador de texto. Ujú. Sí, efectivamente, y es eso, hay como un impulso, digamos, que hay que contrarrestar, porque si uno no hace nada, va para el lado del software privativo. El software privativo es malo de por sí, no necesariamente es mal software, hay software privativo que es bueno. No es el caso de Windows, la verdad, que es un sistema operativo que es bastante malo, que tiene bastantes problemas, que se cuelga mucho, pero hay otros software privativos que son buenos. ¿Qué es lo malo del software privativo? Que te priva de esas 4 libertades que decíamos antes, que te invita a un modelo en el que elegís no elegir, que no tenés certeza de la privacidad y de la seguridad de tu información, y que además está basado en una perspectiva ética del conocimiento, que yo personalmente creo que es errada y que es injusta, y que está basada en apropiarse del conocimiento social para beneficio propio, y que la consecuencia de eso es una enorme concentración de medios, de redes sociales, de medios digitales en manos de pocas personas, lo que puede ser, o ya está siendo, una amenaza para la democracia a nivel internacional, ni siquiera digo en Argentina, aunque también el caso de este Cambridge Analytica, algunos de los perfiles que filtró Facebook eran perfiles de Argentina, de Buenos Aires, puntualmente para una elección, no me acuerdo si legislativa o de jefe de gobierno, de hace un par de años. Así que hasta ese punto, digamos, estamos hablando de la relación software-Facebook, no, gobierno de la No, ciudad de Buenos Aires. era directamente para la presidencial. Ah, bueno, para la presidencia. En 2015 creo que fue que tiraban directamente hate para un partido político específico. Bueno, peor todavía. Tal cual. Y quería decir algo sobre la cuestión de las herramientas. Ah, no, 2 cosas quería decir. Una, que alguien había mencionado el tema de Wikileaks, y me parece que ahí, en el caso de Wikileaks y de la prisión, del encarcelamiento de Julian Assange, tenemos como una perspectiva de la magnitud del problema, digamos, ¿no? de la magnitud de dónde está el núcleo del problema. Un grupo de personas, digamos, en cierto nivel de clandestinidad, que eran programadores, que eran, digamos, expertos en informática y que tenían una perspectiva ética y política sobre el mundo y sobre cómo debían ser, como pensaban ellos que tenían que estar las cosas, empezaron a publicar información clasificada de distintos tipos de atrocidades producidas en general por Estados Unidos en contextos bélicos. No solo eso, pero en gran medida eso. Y ese hombre está preso con perspectivas de morirse preso. Algo similar pasó con Edward Snowden, o sea que ahí tenemos como la magnitud, digamos, de hasta dónde hay una enorme lucha por el poder que se dirime también en el territorio del ciberespacio, podríamos decir, además de los territorios concretos de los países, los territorios físicos, ¿no? Lo cómico es que teniendo esas pruebas con Snowden y Assange, es divertido ver cómo ellos apuntan a, por ejemplo, la empresa Huawei, creo que es, de que roba datos, cuando de ellos directamente hay pruebas. Y con Google metiéndose en todos lados, teniendo el info de todo, encima son privados, pero es divertido ver cómo ellos levantan el dedo y señalan a los demás con nada, y teniendo tanto, ¿cómo se dice? Tanto background de que ellos sí hicieron macanas.
con la info o metiéndose en lugares donde no deberían. Es como cuando vos ves un documental sobre Cuba y ellos te dicen, sí, intentamos ir a matarlo 5 o 6 veces. O sea, te están metiendo en un estado de verano porque no te gusta su política. Y lo dicen como si nada y orgullosos. Pero que ellos velan porque nadie se meta en otros lugares. Esto es comiquísimo. Bueno, ahí traes un tema que también es interesante y que aparece y que es bien conflictivo de alguna manera, vinculado con las tecnologías digitales y con Internet en particular, que es, digamos, en esto que decíamos, bueno, esta revolución tecnológica, digamos, vino a modificar todo el mundo como lo entendíamos, desde cómo nos vinculamos con las personas que conocemos, cómo conseguimos pareja, cómo compramos, cómo vendemos, cómo estudiamos, todo eso, también le vino a poner en debate cuestiones vinculadas con la soberanía de los países. Me refiero a la soberanía en términos de hasta dónde alcanzan sus leyes, ¿sí? Porque nosotros vivimos en un mundo en donde la autodeterminación del pueblo, digamos, es un valor consensuado internacionalmente. Esto de, excepto que lo haga Estados Unidos, como decía recién Cristian, intervenir en la política de otro país está mal, digamos, es algo que está, más allá de la ironía, digamos, es algo que está mal, que está prohibido incluso por los organismos internacionales. No quiero entrar en un tema de política exterior que no manejo, pero es así. Sin embargo, tenemos legislación de otros países que, producto de la soberanía tecnológica de la que nuestros países, me refiero a los países de América Latina, pero a la mayoría de los países del mundo, que no tenemos soberanía tecnológica, terminamos subsumidos a legislaciones de países extranjeros en relación con nuestra información. Por ejemplo, hay una legislación en Estados Unidos que se llama Acta Patriótica, que la sancionaron después del atentado a las Torres Gemelas, o sea, hace muchos años, hace poco se cumplieron 20 años, ¿no? El 11 de septiembre, 20 años. Que dice que cualquier información electrónica que circule por su territorio, por el territorio de Estados Unidos, puede ser interceptada y estudiada, investigada, por ser sospechosa, en caso de ser sospechosa de terrorismo. En esa movida, digamos, por luchar contra el terrorismo, pusieron esta normativa. ¿Y cuáles son las comunicaciones que pasan por el territorio de Estados Unidos? Todas. Porque en algún momento, si yo ahora mismo le escribo un correo vía Gmail a cualquiera de ustedes, primero va a Estados Unidos. En algún momento esa porción de información de ceros y unos va a estar en territorio de Estados Unidos. Y ahí uno dice, bueno, pero igualmente, o sea, eso en términos teóricos es gravísimo, digamos. Como, bueno, al final mi información personal está sometida a la legislación de un país extranjero, sobre cuya legislación yo no tengo ninguna injerencia. Yo no pude votar a los diputados que votaron esa ley en Estados Unidos, porque es otro país. Eso tiene una implicancia seria, y uno podría decir, bueno, pero, y que es un argumento que circula mucho, bueno, pero a mí qué me importa si yo no tengo nada que esconder, ¿qué me importa? Primero hay que ver si lo hacen, si lo guardan todo, si lo miran todo. Sí, ya les digo, lo guardan todo porque es baratísimo guardar información hoy en día, y es baratísimo procesar información de manera automatizada. No es barato pagarle a una persona que se siente a mirar la información, pero es muy barato hacerlo con inteligencia artificial. Y es muy barato adquirir los dispositivos necesarios para guardar muchísima información, con lo cual, existiendo la posibilidad tecnológica, no veo por qué no lo harían. Y además, primero que todos tenemos siempre algo que esconder. Eso es importante. Porque todos decimos, no, pero a mí qué me importa si a mí me espían, si yo no tengo nada que esconder. Depende quién espíe, todos tenemos algo que esconder para alguien. Lo digo un poco en chiste, pero un poco en serio también, porque hay una dimensión como de la privacidad sobre la que uno no toma real dimensión, mala redundancia. Entonces, bueno,
qué sé yo, y si ven mis conversaciones con mis amigas, ¿a mí qué me importa? Bueno, depende de quién las vea. Si las ve una persona que no me conoce, no me importa, pero qué sé yo. Si las ve mi marido, por ahí sí. Si las ve mi otra amiga, por ahí sí. Lo digo un poco en chiste, pero de verdad también un poco en serio. O sea, depende en manos de quién la información privada es relevante o no en su privacidad. Así que primero eso. En principio, todos deberíamos estar preocupados por la privacidad propia, pero además, porque con los mismos mecanismos con los que se me puede espiar a mí, se puede espiar al presidente, con las mismas herramientas tecnológicas. ¿Sí? Con las mismas herramientas que se puede hackear, no sé, la página de Mercado Libre, se puede hackear la página del gobierno de Estados Unidos. Seguramente habrá medidas de seguridad distintas, qué sé yo, pero dejar avanzar las tecnologías de espionaje y los debates, sobre todo, sobre el espionaje, hasta ese punto, nos afecta a todos, porque la privacidad es un derecho que se ejerce individualmente, pero es que se construye colectivamente. Entonces, si uno empieza individualmente a delegar la privacidad, elige no elegir sobre su privacidad, de alguna manera está eligiendo por los demás también. Porque en términos tecnológicos y en términos ideológicos, legitimar el espionaje, porque total a mí no me van a espiar, es delicado, porque aparte depende, digamos, a mí no me van a espiar ahora, tal vez, pero qué sé yo, por ahí en el futuro me dedico a alguna actividad muy relevante y me empiezan a espiar, podría ser. No que me dedique a una actividad muy relevante, eso no sé. No lo sabemos. Lau, muy en hora. Mientras tomamos para ir pensando este cierre, en el chat hubieron un montón de comentarios que iban en esta línea, lo que estaba debatiendo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la soberanía, con los datos, con la privacidad, con todo eso. Quedó una pregunta, digamos, más técnica capaz, que nos habían preguntado sobre Ubuntu, alguna consideración, opinión al respecto. Y eso, si te parece, vamos a darle un cierre al taller y podemos pasarles, si también te parece, lo del docs, el cuestionario, y ya. Dale, todo sí. Sobre Ubuntu. Ubuntu, una cosa que pasa con el software libre que no pasa con el software privativo, producto también de este asunto del código fuente disponible, es que siempre hay más de una opción para hacer la misma cosa. Que eso con el software privativo en general no sucede. Entonces, por ejemplo, en el mundo del software privativo, el sistema operativo por excelencia es Windows. Y el de Apple, que no me acuerdo cómo se llama. iOS, hay dos. Uno para Microsoft y uno para Apple. En el mundo del software libre no es así. En el mundo del software libre hay muchos sistemas operativos distintos y todos son de software libre. Se les llama distribuciones, ¿no? Cada uno de esos tipos, o sea, esas versiones de software, se les llaman distribuciones. Ubuntu es una distribución de GNU Linux cuya funcionalidad es ser un sistema operativo. Sería el equivalente al Windows, eso que hace que la máquina ande, que arranque, digamos, ¿sí? Hay otros de software libre como Mint, Debian. Hay una versión que viene ahora con las máquinas de Conectar Igualdad Juana Manso, de un sistema operativo libre que se llama Wayra, que está basado en Debian, es una distribución nueva de Linux basada en Debian. Ubuntu es una distribución. ¿Cómo? Manjaro creo que hay una también. Después hay Puppy Linux. Puppy Linux, que es re liviana. Xubuntu, que es una más liviana. Hay un montonazo de versiones, algunas especializadas en algo. Entonces, por ejemplo, había una que se llamaba Edubuntu, que era una versión de Ubuntu que traía además algunas herramientas educativas. Una cosa interesante del software libre es que hay mucha diversidad de herramientas y hay mucha documentación sobre cada herramienta como para poder decidir, para poder elegir justamente. Ubuntu es una muy buena distribución de software libre para sistema operativo, anda bien, es linda estéticamente, también es bastante amigable con el usuario, es un buen punto de partida para quienes recién se inician en el mundo de los sistemas operativos libres. Como decía Cristian, antes
hace bastantes años, para usar software libre había que tener como un poco de conocimiento técnico, esa interacción con la consola, que yo le digo el pizarroncito, porque es como una cosa negra donde uno escribe comandos como si fuera un pizarrón negro en el que escribe con tizas de colores. Hoy ya no es así, hoy uno se puede descargar cualquiera de estas distribuciones, Ubuntu, Mint, Manjaro, Guaira, todas estas que dije, o cualquier otra, y sale andando, digamos. Ubuntu es una que anda bien y que es bastante amigable, que viene bastante bien configurada para los usos más comunes, así que es una distribución que yo recomiendo. Yo uso Mint, uso Linux Mint, me va bastante bien, pero Ubuntu también va. La verdad que son casi todas buenas las distribuciones, por ahí a veces la elección tiene más que ver con la antigüedad del dispositivo, las capacidades del dispositivo, pero Ubuntu para un dispositivo, para una compu más o menos nueva, no es un sistema operativo súper liviano, pero para una compu más o menos nueva va re bien. Y acá, en esta última diapositiva, les dejo una listita de algunas herramientas de software libre seguras para determinadas actividades. Para navegación web, recomiendo Mozilla Firefox, configurarlo con navegación privada, borrar el historial, algunas prácticas vinculadas con la seguridad. Para videoconferencia, esto mismo que estamos haciendo con Zoom, hay una herramienta libre que se llama Jitsi Meet. Por ahora se usa, uno se la puede descargar el programa e instalárselo en su propio servidor y tener su propia instancia de Jitsi, o usarla como un cliente, digamos, como usamos Zoom o como usamos Meet, y funciona bien sin instalarse demasiado. Para correo electrónico, ProtonMail en lugar de Gmail. Para mensajería móvil, Telegram en lugar de WhatsApp. Sí, tiene un montón de opciones vinculadas con la privacidad, que ahora algunas WhatsApp las está tomando también, pero chat secreto, se puede programar la autodestrucción de los mensajes, se pueden archivar los chats para que no te aparezcan en la lista, una serie de cuestiones vinculadas con la privacidad. Después para correo, listas de mails y documentos compartidos, algo similar a lo que podría brindar Google. Hay una plataforma que se llama RiseUp.net, que también está basada en software libre y es bastante más respetuosa de la privacidad, y se van a dar cuenta cuando vean los términos y condiciones, ¿sí? Mucho de todo esto, si no todo, en realidad, todo, se puede usar también sobre Windows, es decir, que no hace falta de un día para el otro migrar todo a software libre, aunque yo estaría encantada si eso sucediera, pero no hace falta hacerlo así a todo o nada. ¿Sí? Se puede ir probando algunas de estas herramientas sobre Windows e ir entrando un poco al mundo del software libre, probando las herramientas y metiéndose en las comunidades. Esas son mis 2 recomendaciones para quien esté interesado o interesada en entrar al mundo del software libre, probando herramientas y metiéndose en comunidades. Incluso la de Moodle, cuando tienen una duda del campus o lo que sea, además de preguntarle a su profe, hagan la prueba de googlear en Moodle, de buscar dentro de la comunidad de Moodle esa pregunta, a ver qué aparece, porque es una linda forma de empezar a interactuar con las comunidades, empezar a formar parte de las comunidades de software libre, que son realmente interesantes y bastante enriquecedoras. Me callé, ¿no? Me callé. No, la verdad que nos encantaría escuchar ahora las voces de quienes participaron, que se quedaron, estamos muy pasadas de tiempo, pero justamente que no haya caído el nivel de participación y de estudiantes habla de que hay un interés muy grande en esto, así que les invitamos ahí a usar las reacciones también. Obviamente pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono, a poner esas reacciones, así Lau también recibe un poco de todo lo que estuvo dando en este encuentro, que fue un montón y estuvo buenísimo. Y para quienes deseen, ponemos en el chat un cuestionario que tiene que ver con que el sábado es el día del software libre, y una ONG que trabaja con identidad autosoberana está recopilando así a modo informativo diferentes perspectivas sobre el software libre, así que les invitamos a participar y a completar esas 2 preguntitas que tienen. Y nada más, con eso cerramos, ¿verdad? Así es. Bien. No sé si
tienen preguntas, comentarios, dudas, lo que sea. Si querés, sigo hablando, ¿no? Si no tengo drama, hablamos. Eso como yo, me gusta. Ahí me parece que los dejé de escuchar. Hola, hola. Te escuchamos, ¿nos escuchás? Ah, sí, está. Había tenido como un, no sé, se estresó mi conexión, me parece. Y había una mano levantada, no sé si era por ganas de hacer un aplauso y que quedó como mano levantada, y después, bueno, hubieron un par de reacciones y muy buena la charla, apasionante el tema. Lástima que el tiempo se imponga en esta sociedad. Corazoncitos. Yo quería hacer una preguntita muy breve. Muchas veces necesitamos descargar algún programa para leer PDF, para lo que fuere. Yo quería saber, dentro de las versiones libres de Linux, ¿cuál sería la que más se adapte a todas los utilitarios que están hechos para Windows específicamente? Porque vos tenés para descarga para Windows o para Mac. Bueno, ahí como sistema operativo, digamos, La en general, Ubuntu, no sé. claro, bueno, Ubuntu es una muy buena porque en general ya trae las cosas que usamos más habitualmente. Entonces, en general, como que uno, bueno, la descarga y sale andando sin necesidad de tener que andar instalándole muchas cosas arriba. Ya trae un lector de PDF. Linux Mint también, cualquiera de las dos, Linux Mint yo la uso y la verdad que nunca le tuve que instalar nada. Lo escribí, no sé cómo se pronuncia, Linux Mint. Sí, Linux Mint como menta, Linux Ajá. Mint es una, y si no dijimos Ubuntu. Linux Mint se usa más porque Ubuntu es más pesada, creo. Y aparte lo recomiendan más para la transición de Windows a Linux. Y aparte lo mismo, es muy amigable, es cómoda, es estable, va como Uso Linux piña. Mint y no le tuve que agregar nunca nada. Y uso la compu realmente lo digo uso intensivo y no le tuve que agregar nada. También es cierto algo que decía Cristian y no quiero dejar de recalcarlo porque la honestidad también es importante. Siempre que uno hace un cambio, requiere de algún tipo de esfuerzo. Y eso, como en este caso, el cambio lo estamos haciendo, o lo estaríamos haciendo, por lo que estuvimos charlando, ¿no? Por cuestiones más ideológicas que tecnológicas, es bueno tener eso en mente y no frustrarse rápidamente. Si bien lo más probable es que no les pase, que no necesiten mucho y que no necesiten demasiada ayuda, sí, no perder de vista que están aprendiendo, están desaprendiendo una cosa a la vez que aprenden una nueva. Y eso casi siempre tiene algún roce a mí me sirve mucho cuando mi marido no usaba Linux, usaba Windows, y cuando se pasó a Linux, en mi casa se vivieron momentos de hondo dramatismo, todos aportados por mi marido, y como no está acá, yo estoy en otro lado, puedo decirlo, estamos en confianza. Entonces, mi muletilla permanente era, ¿y eso cómo lo hacías con Windows? Y muchas veces lo que saltaba era que en realidad no lo sabía hacer, antes tampoco lo sabía hacer. Pero como había cambiado de sistema operativo, era todo culpa de Linux. Entonces, eso también es algo para tener presente. Bueno, ¿esto cómo lo hacía en Windows? Ah, no, bueno, es que no lo sé hacer, genial, lo aprendo, buenísimo, para no frustrarse, porque es un camino que no es necesariamente complejo, pero es un camino nuevo, en el que uno aprende y a la vez desaprende otra cosa, porque venimos todos seteados en Windows, en formato Windows. Eso como un gesto de honestidad, pero también de aliento para que no decaiga el primer intento. Y otra cosa que no les dije, todos los años se hace, bueno, ahora se hizo virtual, este año se hace en abril, creo que el tercer sábado de abril, un evento que se llama FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que lo organizan
distintas comunidades de software libre de distintos lugares del país, se hace en todo el país el mismo día de manera simultánea, y es un evento que estaba originalmente destinado a migrar máquinas a Linux. Uno va con su computadora con Windows y se va con su computadora con Linux. E incluso también a consultar dudas. Incluso acá yo vivo en Capital, y en Capital habían hecho FreeSol el día que correspondía junto con todo el país, y después creo que el tercer sábado de cada mes durante los siguientes meses hacían un evento que se llamaba Bazar de Soluciones, y uno iba con su compu con Linux a ver algún, no sé cómo hacer esto, no encuentro la forma, ¿sí? Esos eventos están buenos, sirven un montón para apoyar esa transición al software libre, y las comunidades en línea. Ustedes si ponen cualquier, que no puedo hacer arrancar el Linux Mint en mi notebook, Asus, no sé qué, lo googlean así, tal cual, como lo estoy diciendo, como se lo preguntarían a ustedes mismos, y a alguien ya le pasó, y alguien ya publicó la solución. ¿Sí? La diversidad de situaciones que suceden cuando las comunidades son grandes, como es la comunidad de software libre, y la generosidad basada en esta perspectiva ética de que el conocimiento es un bien social, hace que haya muchísima información para apoyarse en esa transición hacia el software libre. En la parte tecnológica, digo, ¿no? Bueno, no puedo instalar esto, no sé qué programa usar para tal cosa, todo eso, lo buscan en el buscador, así como se lo están preguntando para dentro de su cabeza, y algo van a encontrar, porque hay un montón. Laura, te quiero hacer la última pregunta. Es muy bajito, ¿no? Sí. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, buenas tardes. Laura, tengo entendido que se pueden bajar muchos sistemas, o sea, tener los dos sistemas en la computadora, ¿puede ser? Sí, se pueden tener dos sistemas operativos. Se puede hacer, para eso hay que particionar el disco rígido. En una partición dejas el Windows que ya tenías, y en la otra partición pones el Linux. En general, cuando ustedes instalen Linux, cuando empiecen, arranquen la distribución de Linux que sea, en algún momento les va a preguntar si quieren pisar, digamos, el sistema operativo que tienen, o si quieren generar una partición. Y siguiendo las instrucciones lo van a lograr, sin mayores sobresaltos. De todos modos, y eso es una buena práctica siempre que van a tocar cualquier cosa de su computadora o de la de alguien más, mucho más, tengan un backup de lo que tenían en la computadora, por las dudas, por si algo falla, uno tocó en el botón incorrecto, se distrajo, estornudó, hizo clic donde no era y terminó borrando todo. Para que eso no sea un drama terrible, tengan siempre, antes de tocar cualquier cosa, un backup, por lo menos de todo aquello que consideren, bueno, si pierdo esto me muero, todo eso tenganlo backupeado en algún dispositivo externo por las dudas. Igualmente, son bastante simples los procesos de instalación. Hay una tercera opción para usar Linux, que es usarlo sin instalarlo. Se puede instalar, o sea, la más extrema, instalo y chao, piso el Windows que tenía, y ya está, y solamente soy usuaria de la distribución de Linux que haya elegido. Esta que decíamos de particionar el disco y tener las dos opciones. Y una tercera, la más tibia de todas, que es tenerlo en un pendrive o en un dispositivo externo, un CD también puede ser, pero ya no sé si las computadoras leen CD, me parece que no. En un pendrive, y entonces cada vez que ponen ese pendrive les va a preguntar si quieren iniciar la computadora desde el disco rígido o desde el pendrive, y ustedes eligen desde el pendrive. Entonces van a estar iniciando la computadora con la distribución de Linux que tienen en el pendrive sin instalar nada en su computadora. Y sí van a estar guardando los archivos que guarden en los distintos destinos dentro de su computadora, les van a quedar guardados, no es que los van a perder. No es que todo se va en el pendrive, digamos. Lo que ustedes guardan queda, y lo que se va con el pendrive cuando los conectan es el sistema operativo ese provisorio que estaban usando.